De regreso en el sillón de pensar con Mariana Benítez, diputada y vocera de la candidatura presidencial de José Antonio Meade. Mariana, en seguridad es un problema tal vez el número uno del país. Nos agobia a todos, a unos más que a otros, están más desprotegidos, los muertos se vuelven a contar por decenas, por centenas. Se equivocó este gobierno en materia de seguridad. ¿Cómo piensan corregir? Bueno, la verdad es que sí ha reconocido José Antonio Meade que este gobierno se quedó corto. Se quedó corto en materia de prevención y en general en toda la estrategia. Hoy vemos un país que definitivamente nos duele porque todos vivimos aquí, todos nos sentimos en algún momento expuestos, ¿no?, a ser víctimas de la delincuencia. Y José Antonio Meade ha apuntado varias propuestas, pero a partir de algo también bien importante. Primero tenemos que garantizar que haya un fortalecimiento institucional de las instituciones de policía y de seguridad desde lo local. Te voy a decir, ¿qué ha pasado? Que nos hemos concentrado en crear, bueno, se avanzó realmente en la creación de este sistema acusatorio, que bueno, mal que bien, va con ajustes, en fin, hay quienes son detractores de este sistema, pero fue una apuesta importante del gobierno, de todo el país en sí, del Estado mexicano, para apostarle a un nuevo sistema de justicia, que bueno, va acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Pero, ¿qué ha pasado? Que hemos estado centrados en la discusión de la Fiscalía General de la República, que claro que es muy importante, que por supuesto que es la institución que por definición es la que pues investiga y persigue los delitos, pero perdemos de vista algo. 9 de cada 10 delitos se cometen en el ámbito local y son competencia del ámbito local. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no hemos volteado lo suficiente. 9 de cada 10 delitos son del ámbito local. Correcto. Entonces, no hemos invertido el tiempo, los recursos humanos, los recursos materiales, todos los esfuerzos para fortalecer desde las instituciones policiales, o sea, las policías municipales, las policías estatales. Pues realmente sabemos cuál es el problema. A ver, en los casos que hemos vivido en fechas recientes y en años pasados, se habla de policías pues realmente penetradas por el crimen organizado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con estos casos? Entonces, es un tema de debilidad policíaca, debilidad institucional. Pero es un problema de dinero también, de tener recursos. Por eso dije, o sea, se ha descuidado a nivel de presupuesto, de recursos humanos, sí, porque también no hay las suficientes capacidades, sí, para enfrentar el nivel de retos que estamos viviendo en Tamaulipas, en Guanajuato, en Jalisco, en Sinaloa, en fin. Entonces, eso por un lado. Te vas por el lado de la Procuración de Justicia. ¿Qué ha pasado con las fiscalías? Yo fui su procuradora y yo viví muchas veces casos en donde realmente costaba trabajo pues hacer que las procuradurías y fiscalías estatales pues realmente se sumaran, contribuyeran, que se capacitara al personal, en fin. Realmente no ha sido una prioridad a nivel local las procuradurías. Es muy excepcional aquellos estados en que le han invertido muchísimo y a veces lo que hicieron es que eran ejemplo nacional y después llega otro gobernador y los descuida, ¿no? Entonces, realmente ahí es donde tenemos que poner atención, porque a final de cuentas, la propia Constitución nos dice que la función de seguridad pública es una función de 3 órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal. Y aquí ha pasado, yo le he llamado una esquizofrenia a nivel de federalismo, ¿sí? Tenemos un federalismo esquizofrénico porque para algunas cosas, pues tiene que ser competencia de la Federación y pasa algo y se voltea y vamos con las Fuerzas Armadas, necesitamos que vengan a atender este tema o se voltean con la Procuraduría y que les den asistencia. Pero para otras cosas no hay la suficiente coordinación, no asumen los estados realmente su función. Entonces, me parece que esa apuesta de José Antonio Meade de buscar ministerios públicos autónomos en lo local, eso es fundamental, porque eso es decir, vamos construyendo otra política de seguridad desde abajo.
desde abajo. Sí está bien hablar de la autonomía del fiscal, sí, pero además ni siquiera ahí se puede agotar la discusión en materia de seguridad, en un nombramiento. ¿Y quién está planteando, más que José Antonio Meade, un nuevo modelo de investigación? Necesitamos otra forma de investigar. Necesitamos primero priorizar qué delitos son los de mayor impacto y sobre cuáles vamos a apostarle a la investigación y que esas investigaciones hacer que lleguen a una sentencia. Sí, porque ahorita lo que pasa es que, bueno, secuestro, desde luego delincuencia organizada, extorsiones, homicidios. Lo que termina ocurriendo es que a veces están investigando robos de una cuantía menor y en eso se les va a los ministerios públicos a veces de destinar los recursos. Para eso ya existen criterios de oportunidad que están previstos en la ley, pero que todavía el chip del Ministerio Público, el chip de la institución no da todavía para imponer esa lógica como sucede en otros países, como sucede en Estados Unidos, de discriminar y poner un filtro y decir cuáles vamos a investigar y cuáles les damos salidas alternas, por ejemplo. Otra de las propuestas de José Antonio Meade son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Si realmente armamos una política nacional donde homologuemos los esquemas de estos mecanismos, desde capacitar a la gente, a los operadores que participan de estos mecanismos alternos, pues hacemos más barata la justicia, realmente generamos que la propia gente vaya pues poniéndose de acuerdo, vaya resolviendo por sí solas los conflictos, y ya hay que hacer una cultura de esta resolución de conflictos desde otra perspectiva, no desde la perspectiva penal. Claro que eso no va a desaparecer nunca, pero ojalá fuera poco a poco disminuyéndose eso y sean otros los mecanismos en donde se puede resolver los conflictos, no solo a nivel penal, a nivel civil, a nivel familiar, a nivel mercantil. Ese es otro tema muy importante, y desde luego pues habla de equipar, es decir, de generar una mayor fuerza policial. José Antonio Meade quiere pasar a 100,000 miembros de la policía, pero capacitados, certificados, con una nueva lógica de evaluación de carrera policial, porque también ¿qué es lo que estamos viendo? Que nos concentramos en los exámenes de control, ¿no? Los exámenes de control, y sobre todo la prueba más importante pues es el polígrafo, pero realmente sí necesitamos una base de datos que le dé seguimiento a quiénes son nuestros policías, qué capacidades tienen, qué otros cursos, qué otros digamos herramientas tienen que tener para ir en un escalafón mejorando esas capacidades. Queremos tener policías confiables. Lo más importante que hoy tenemos que apostarle es a que la gente recobre la confianza en nuestros policías. ¿Y cómo? Bueno, tiene que ser de ambas partes. Tienen que ganársela. Tienen que ganársela por un lado, pero también tenemos que corresponder esa confianza con mejores prestaciones. Sí, todo el tiempo vemos desde el punto de vista de qué les exigimos y qué les pedimos a los policías, pero también tenemos que asumir que el Estado también les tiene que responder con esa pues la función que tienen, el riesgo que asumen y desde luego ellos y sus familias, ¿no? Entonces me parece que tiene que venir toda una recomposición del esquema policial, de la carrera policial, desde que entran al sistema hasta que se capacitan, va mejorando sistema de sanciones, de responsabilidades y de evaluación. Por ahí también tiene que venir otra gran apuesta en materia de seguridad y desde luego la prevención. Otro gran rubro donde dijo José Antonio Meade, creo que quedamos muy cortos, es por lo siguiente. La prevención prácticamente se centró en pocos programas, y no es que uno, anclado en una sola secretaría. ¿Y qué es lo que pasa? Que realmente la prevención tiene que ser una política transversal. Para prevenir un delito nos vamos a las causas, y las causas ya las conocemos, estamos sobrediagnosticados, sabemos que hay pobreza, sabemos que hay que superar estas brechas de desigualdad que lastiman a un número importantísimo, a millones de mexicanos, y tenemos también que garantizar que cada mexicano, desde que nazca, tenga un piso mínimo de acceso a la salud, a la educación, a la alimentación, a la vivienda. Pero en general tenemos que garantizar como Estado que cada mexicano
tenga la posibilidad de ejercer plenamente los derechos que están previstos en la Constitución. Prevención, señalas, importante. Ahora, en materia económica, se han creado muchos empleos, muy buenos, 3 millones, 400,000, impresionante, pero mal pagados. ¿Qué hay que corregir en economía o dónde cargar los acentos? Pues bueno, te podré decir, en el caso de los salarios, José Antonio Meade se ha pronunciado por sí hacer una revisión, no en aislado, no nada más concentrarnos en hay que subir los salarios y ya con eso, ¿no? Claro que la gente tiene que ganar mejor, claro que la gente tiene que tener un salario mínimo, un salario digno que sea suficiente para satisfacer sus principales necesidades, pero eso a la par con una serie de medidas. ¿Y cuáles son esas medidas? Bueno, primero apostarle a que nuestra economía crezca, porque si tenemos una economía que crezca donde vienen las inversiones, pues eso significa que hay empleos, y habiendo empleos la gente tiene trabajo y tiene en su bolsillo dinero para poder cubrir esas necesidades. Y para que eso suceda, tenemos que garantizar que partamos de tener una economía estable con finanzas públicas sanas. Tenemos que también observar cómo gastamos el dinero. Tiene que haber una revisión muy puntual de cómo se está gastando el dinero y de dónde habrá que hacer ajustes, pero dónde también hay que meter la inversión. Necesitamos infraestructura. Definitivamente los proyectos de infraestructura estratégicos. México tiene grandes oportunidades, tiene grandes ventajas comparativas. Está un proyecto tan importante que se lanzó desde este gobierno precisamente para ir cerrando brechas de desigualdad entre los estados del norte y del sur, como es el proyecto de las zonas económicas. Así que ha quedado, hasta ahorita te puedo decir que la mitad de ese proyecto. Sin Estado de Derecho necesitamos, no funciona, Sin Estado de Derecho por supuesto, mira, yo soy de Oaxaca. Yo te puedo decir que la premisa fundamental para que esa zona económica del Istmo de Tehuantepec funcione, pues es básicamente generar estabilidad y garantía de que se respeta la ley. Y eso aplica para Oaxaca y para todo el país. Entonces, es una serie de cuestiones, pero lo que José Antonio Meade apuesta es que primero haya una economía que crezca, haya finanzas sólidas y desde luego apostarle a la inversión, a los proyectos productivos y ampliar las posibilidades de México como un país que no solo dependa del intercambio comercial con un país como es Estados Unidos, sino que tenemos ventajas por nuestro territorio, por nuestra ubicación geográfica importantes para fortalecer, por ejemplo, la creación de un tratado de libre comercio con Europa, con Reino Unido, por ejemplo, fortalecer nuestro comercio en Asia. Entonces tenemos muchas posibilidades de salir hacia afuera y no solamente, para nosotros es muy importante el socio comercial que tenemos con Estados Unidos, pero tenemos muchas otras opciones y de eso se trata pues parte de las ideas que tiene José. Oye, finalmente, en el tema de reforma educativa, tú eres oaxaqueña, ¿qué implicaría echar abajo la reforma educativa? Pues verdaderamente sería, te lo digo como oaxaqueña también y como mexicana, como abogada, en fin, sería una tragedia, sería algo que costó esta reforma por el esfuerzo de muchísimos, de sociedad civil, de las fuerzas políticas, o sea, no nada más desde un presidente, costó mucho trabajo, tuvo costo político, sí, pero somos más los que queremos apostarle a un nuevo modelo educativo. Somos más los que queremos que nuestros niños pues accedan a una educación de calidad, tengan las herramientas, los conocimientos para poder salir adelante, no solo eso, labrarse un futuro y además ser competitivos con respecto de los demás jóvenes del mundo, ¿sí? Somos una economía globalizada, tenemos que tener esas capacidades, tenemos que lograr que nuestros niños, nuestros jóvenes manejen el inglés por lo menos. En otros países manejan hasta 3 idiomas, ¿sí? Por lo menos manejen el inglés, tengan otro tipo de razonamiento a la hora de aprender, se apueste por la comprensión, por aprender a aprender, por las matemáticas, por ejemplo, que es una de las materias que estamos tan atrasados, salimos mal generalmente, y todo eso es importantísimo como para que se ponga en la mesa, insisto, de la discusión y de la negociación por unos votos. Yo creo que sería terrible que
Andrés Manuel de ganar, que es lo que está pensando, pues le regrese la rectoría a las mafias de siempre, al Bester Gordillo, a la CENTE. Mariana Benítez, muchas gracias por Muchas estar aquí gracias, con al nosotros. contrario, muchas gracias. Fue la vocera del candidato José Antonio Meade, Mariana Benítez, aquí en el Sillón de Pensar. Muchas gracias a ella y muchas gracias a usted. Nos vemos en la próxima.